Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel. Bienvenidos. El día de hoy tenemos otro invitado especial, que además es mi hermano, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues como Aris y Rodrigo están aquí de visita, pues decidí esta semana poder aprovechar estar con ustedes en vivo para poder compartir un poco sobre pues este trabajo que ellos han estado haciendo, que pues la verdad es como muy amplio. Sin embargo, podemos irlo el día de hoy hacerlo un poco más concreto en este tema que pueden ustedes leer ahí. La sesión pasada con Aries estuvimos platicando sobre pues esta parte que nos ocurre a las mujeres muchas veces con nuestras parejas al sentir que no se involucran como nosotros estamos esperando o necesitando, o de pronto pareciera que en lugar de una ayuda fuera una carga, y bueno, pues por ahí empezamos como a dejar cosas como muy claras. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos ahora a la mirada desde el otro lado. Ya hablamos desde el lado de la mujer, pero el día de hoy vamos a hablar desde esta mirada del hombre, de qué es lo que está ocurriendo dentro de la dinámica familiar desde la perspectiva del hombre. ¿Cómo es para el hombre convertirse en papá? Incluso convertirse en esposo también, y que bueno, a las mujeres nos interesa también mucho saber qué es lo que está ocurriendo dentro de esas mentes masculinas que a veces son también difíciles de leer. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Y bienvenido. Entonces, pues saludos a los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Así que bueno, también pueden aprovechar si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues irlo poniendo. Así que bueno, pues ¿qué nos puedes contar sobre pues esta cuestión de esta visión desde el varón, desde el hombre? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la dinámica actual de la familia, de la vida actual, con respecto a pues el papel que tiene como papá? Pues primero que nada, lo que puedo decir siempre va a ser a través de mi propia experiencia, tanto como padre, como hijo, y un poco pues con lo que he tenido oportunidad de compartir tanto con hombres como con mujeres. Así que no puedo hablar de una única verdad, creo que todo se basa en lo propio. Y de entrada lo que puedo decir es que convertirse en papá, o haberme convertido en papá, es una de las experiencias que tienen una dualidad ahí bastante rara. Cuéntanos cómo es para ti como hombre haberte convertido en papá y bueno, en general. Es muy extraño porque al final creo que lo vivimos cerca pero desde fuera. O sea, creo que a diferencia de la mujer, que al final es quien gesta al bebé, como hombres pues es como, sí sé que está ahí, pero realmente no lo logro entender. Hay por ahí una imagen muy linda que luego se anda circulando en las redes respecto a esto, y se ve la imagen, es un dibujito con el bebé en la panza de mamá y el bebé en la cabeza del papá, ¿no? O sea, y entonces es distinta la relación, debe ser. Y por otro lado, para mí fue también un poco pues sí, aterrador, porque es como, ¿y ahora cómo se hace esto, no? Hay dos cosas que por ahí leí en algún momento, una frase que me encantó, y dice: hay dos cosas en las que te entregan el título primero y luego haces los estudios. A diferencia de todo lo que estamos acostumbrados, estudiamos para tener estar preparados y luego tener una certificación para algo, para un trabajo, para una escuela, etcétera. Y en estos dos casos, la primera es el matrimonio y la segunda es ser papá. O sea, es decir, primero te casas y luego aprendes a ser esposo, y primero tienes al hijo y luego aprendes a ser papá. Y entonces al final, bueno, pues sí es un tema que se va dando sobre la marcha. El hecho de decir aterrador no quiere decir que sea un terror paralizante. Exacto. Pero es decir, es un poco, ¿y ahora qué voy a hacer?
Si lo vemos desde el punto de vista económico, tiene un peso importante. Si lo vemos desde el tema de cuidados, también tiene un peso importante, porque es decir, con esto que quiero decir, no quiero decir que la mujer no se cuide sola o no pueda hacerlo, pero como hombre un rol natural es cuidar. Ajá, sí, como entonces, protección. un tema de protección, ¿no? Entonces, por un lado antes cuidaba, ¿no?, un hogar de 2 y ahora es un hogar de 3, ¿no? ¿Y qué hago? Y sobre todo que viene un tema de un desconocimiento también de quién es esa nueva persona que acaba de llegar. Ajá. Cómo se maneja, cómo se carga, cómo se hace, porque además hay un montón de información, alguna muy útil y otra bastante inútil. Ajá. O sea, que si el bebé le pasa X o Y cosa, que si lo mueves de una manera, que si lo mueves de otra manera, en fin. Entonces, de entrada es complicado. El momento del parto es un momento súper complejo también, porque al final no sabes qué está pasando. A pesar de que uno se prepara, a pesar de que hay preparación, una información que se queda como todo, aquí en la mente. Es decir, eres un espectador también. Eres parte. A mí me tocó acompañar a mi esposa en el parto. Hubo muchos cambios. Al final hubo cosas que habíamos planeado y no pasaron. Y entonces en ese tema de la expectativa pues también cambia mucho la manera de participar. Es decir, sí estoy, pero ¿qué hago? ¿No? Exacto. Además yo creo que Hollywood nos ha dañado mucho también ese tema de los partos y que todo es una crisis ahí adentro y un gritadero, y no es así. Cierto. Al final es distinto y cada pareja lo vivirá de la manera que lo pueda vivir. De entrada sí, es muchas veces como lo planeas no sale, muchas veces sí. Yo tengo amigos y amigas que han tenido así tal cual como manual su parto, pero bueno, en nuestro caso no fue así. La primera sensación que yo tuve y que he tenido y lo sigo haciendo, claro, con sus momentos no tan agradables como son los berrinches y todo esto, que bueno, también hay que disfrutarlos. Es parte. Es parte. Yo recuerdo que en algún momento yo le dije a mi papá, le dije, uy, si tú sentiste esto cuando yo nací, listo, ya tú y yo estamos a mano, ¿no? Estamos bien. O sea, es decir, ¿qué tal? Estamos saldados. ¿Por qué? Porque también es una cuestión pues de dónde venimos, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al tema a lo mejor de parto. Ahora, es un individuo completamente extraño. Ahí va esta pregunta, exactamente. Bueno, saludos a todas las que se van integrando. Vayan saludando para saber quiénes son las que andan por ahí. Saluden y también pueden por ahí arrojar sus preguntitas. Pero aquí surge justamente esta pregunta. Este nuevo ser, que además se llama hijo, ¿no? Además con su nombre propio, pero hijo a fin y al cabo, hija. ¿Qué ocurre cuando... como hombre, pues tienes toda la atención de tu pareja, de tu mujer, hacia ti antes de que nace? Y de pronto llega este bebé y que no solamente roba la atención de ella, también la tuya, ¿no? Como papá. Pero ¿qué ocurre también? ¿Qué cambios vive el hombre en cuanto a esta dinámica? Porque finalmente sabemos que la simbiosis que se hace entre el bebé y la mamá es muy fuerte, pues han estado unidos durante 9 meses y de pronto nace y necesita de mamá para seguir sobreviviendo, además de esa contención y ese abrazo, pues el alimento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, ahora que dices lo del alimento, creo que se me viene a la cabeza la imagen del hombre adulto que dice, mi mamá cocina mejor. Al final de cuentas, sí, mamá siempre va a ser mamá, seamos un bebé o seamos un adulto. Siempre. Entonces, el tener que ponernos a competir con los hijos es como en algún momento la esposa compite con la mamá por la atención, o sea, por la mamá del marido. Exacto, ¿no? Con la suegra. Con la suegra, ¿no? O sea, y hay muchos casos de esos que sí me ha tocado por ahí trabajar dentro de lo que hago. Y es decir, tanto hombre como mujer, o sea, es decir, hay un tema de la presencia de mamá es fuertísima. En algún momento una persona me dijo, no hay poder más grande, no hay fuerza ni amor más grande que el de mamá.
Entonces, como tal, claro, como adultos habrá que aprender a mirarlo de una manera de adulto y no de niño. Eso. Pero es decir, el yo ponerme a competir con mi hijo por la atención de mamá es una mirada de niño. De niño. Ajá. Ojo, no digo una mirada infantil, porque infantil sería una mirada consciente haciéndolo, pero la mirada de niño muchas veces es inconsciente. Sí, como quedarse como en el capricho, en el Es berrinche como en el de, capricho, ay, era ¿no? mía, Era mía, y me lo quitaste, ¿no? Incluso Está... nosotros con nuestro hijo de repente jugamos un poco con eso, ¿no? Yo abrazo a Aris, frente a Brick, y le digo, es mía, ¿no? Y el otro se enoja, ¿no? No, es mía, ¿no? Y es un poco como para poder mirar realmente la reacción y bueno, decirle, dale, yo le digo, yo la vi primero, no, es mía, es mía. Y bueno, es un jueguito que hacemos simplemente como para poder también darle a él, al niño su lugar, pero también él como hombre conocer que una es temporal porque eventualmente es pasajero. Claro, el hijo crece. El hijo va a crecer. Y la pareja se queda. Y la pareja al final pues nos vamos a quedar, ¿no? Que son cosas que van completamente aisladas una del otro. Ser pareja es una cosa y ser papá y mamá es completamente otra cosa que no está ligada. La sensación creo que es una cuestión de hablarlo, ¿no? Es una cuestión de no perder los espacios. Creo que también aquí hay una cuestión de ambos, es un trabajo de ambos, porque bueno, si bien sí disminuye la atención a papá, pero también la atención a mamá disminuye y la atención a bebé pues se va enfocando de ambos, desde una mirada distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? Que al final es una cuestión de generar acuerdos y decir, bueno, hablamos de que la pareja pero también eventualmente el niño duerme. Entonces, es decir, en esos espacios, aunque hay quien dice que se despierta cada cierto tiempo, nosotros tuvimos mucha suerte y cumplió muy cabalmente con sus horarios de sueño, yo creo que es también el podernos seguir dedicando como pareja tiempo, que no va a ser lo mismo, pero creo que aquí hay una cuestión de calidad más que de cantidad. El poder tener conversaciones, el poder cenar, el poder salir, y eventualmente conforme va creciendo, pues también como papás hay que ir dejando al hijo también para poder seguir recuperando los espacios de pareja. Que cuesta, sí cuesta, pero también se vale la pena por ahí de repente pedir ayuda, más si la tenemos cerca. Hay quien no la tiene cerca, sobre todo gente que vive en otro país, que bueno, no está la abuela, no está el abuelo, o no están los tíos cerca, es complicado, pero teniéndola cerca creo que es una gran ventaja el poder hacerlo. Y es un tema de generación de acuerdos en donde podemos decir, bueno, ¿qué te toca? O sea, ¿qué le toca a quién hacer? Porque también dentro de lo que hablabas, y lo platicaron con Aris en la sesión anterior, en el tema del involucramiento, a mí me da mucha risa porque veía un video hace unos meses que decía... No, un video o una publicación por ahí que compartían y decían cuando mi esposo dice que se va a hacer cargo del bebé en la noche para que yo pueda dormir, y al día siguiente se levanta y dice, viste, durmió de maravilla, ¿no? Y yo me levanté 4 veces, etcétera. La mujer así como que diciendo, ¿no? Y toda la crítica fue hacia de, sí, los hombres, no sé cuánto. Bueno, en mi caso a mí sí me tocó levantarme muchas veces por acuerdo. Una por acuerdo y otra porque también Aris tiene el sueño sumamente profundo y de repente pues yo lo oía llorar y bueno, listo, yo me paraba y lo traía a la cama o lo atendía y listo. Pero es una cuestión también de qué hace cada quien. O sea, yo creo que no es agarrar y dejarlo a ver a quién se le ocurre levantarse, ¿no? Y también desde la responsabilidad de poder decir, hey, te va. Hay una cuestión que me parece fundamental. Y este fue uno de los consejos que a mí me dieron y me pareció fantástico. Al principio, sobre todo las primeras semanas cuando nació nuestro hijo, yo me levantaba. Y ahí estaba como idiota, viendo a Aris dándole de comer. Y en mi interior era como, es que aquí estoy yo dando apoyo. Al final no servía para nada estar ahí. No, y los dos además y entonces hubo alguien que me dijo por ahí, me dijo, más vale un desvelado que 2.
Ajá, porque al día siguiente Hacer el niño relevos. de todas maneras va a necesitar atención, entonces también vale la pena hacer relevos y probablemente a ella le tocó sí un periodo más largo al atender al niño en la madrugada que a mí. Ajá. Y a mí me tocó un periodo también pues de hacerlo en el día, entonces al final es esa generación de acuerdos que se puedan llegar a tener, pero no entrar directamente al reclamo, ¿no? O sea, y me hizo muchísimo sentido. Al principio andábamos todos cansados, todos desvelados. ¿Por qué? Porque es la demanda que hace el niño. Pero llegó un punto donde decía, qué absurdo es despertarme yo. Yo no hago nada. Si me necesitas, me dices y te traigo lo que necesites, ¿no? Claro. O sea, me despiertas, voy, te traigo lo que necesites de la cocina, del baño, etcétera, y me vuelvo a dormir y yo puedo descansar para el día siguiente poder atender al niño y poder irme a trabajar. ¿Y qué ha pasado? A lo mejor, bueno, esta es tu experiencia, ¿no? Porque, bueno, también como hombre has tú también trabajado, cuál es como el lugar que a ti te corresponde dentro de tu familia. Sin embargo, pues también sabemos que hay muchas familias que carecen de ese orden, ¿no? Y hablabas también como de ese niño herido que exige, ese niño herido dentro de un adulto que exige como esa atención, etcétera, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre cuando, que era lo que hablábamos también con Aris en la sesión pasada, qué ocurre cuando mamá finalmente se anima a tenerle la confianza a papá de dejarle a cargo a los hijos, ¿no? Al hijo, y de pronto llega como toda esta lista de instrucciones de mira, lo tienes que hacer así y así, cena tal cosa y se viste de tal y hay que ponerle el pañal de tal manera, sobre todo cuando son papás que están fuera prácticamente todo el tiempo, pero que de pronto es como de va, órale, ya yo me quedo, salte, vete al café o haz lo que tengas que hacer, yo me quedo, no hay problema, me las arreglo, pero por ahí llega, perdón, llega esa desconfianza de la mamá de verdad lo podrá hacer. ¿Por qué llega esa inseguridad? ¿Y cómo es para el papá, ¿no? O sea, desde tu vista de hombre, cómo es para el papá sentir que, pues hágale como le haga, de todos modos ella no va a estar satisfecha y va a llegar a lo mejor el reclamo al final del día, ¿no? ¿Y por qué le pusiste esa ropa? Ay, pero si no era eso lo que le tenías que dar, no es posible que siga despierto, no lo bañaste, no, pero es que te dije que tenía que ser de tal manera, ¿no? Entonces de pronto es como, pues sí, es cierto, no lo va a hacer como el mamá lo hace, porque no somos iguales, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Hay dos cosas que se me vienen a la cabeza. La primera es, ¿va a ser distinto? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy papá y tú eres mamá. Ajá, y tenemos estilos de crianza distintos. ¿Que nos podemos poner de acuerdo para algo muy específico? Sí. Ahora, yo creo que también ahí es el romper un paradigma en donde podemos decir el hijo es nuestro y no es ni mío ni tuyo. Ajá, es de los dos y él trae 50% mío y 50% tuyo. Ajá, es responsabilidad de los dos. Creo que aquí hay un tema que ha ido cambiando, yo cada vez lo escucho más en parejas con hijos pequeños, en donde principalmente, bueno, la mujer, la mamá, ha eliminado por ahí la frase de decir es que mi esposo me ayuda o no me ayuda con el niño. Bueno, de entrada no es ayudar, porque es un tema de responsabilidad. Sé que está trillado esto que estoy diciendo y por ahí ya ha habido un montón de publicaciones respecto al asunto, ¿no? Pero al final así es, o sea, es decir, no tengo yo por qué ayudar a mi esposa con el niño. Es una cuestión de ponernos de acuerdo en qué y cuándo cada quien para poder, digamos, para poder atender al pequeño. Entonces, de entrada no es una ayuda. O sea, el hecho de yo quedarme una tarde con el niño o llevarlo a la escuela o prepararlo para la escuela es una cuestión pues de responsabilidad y de papá. participación. No es te estoy ayudando a que el niño o a hacer las cosas, ¿no? Entonces, de entrada, si entramos ya a esta dinámica de trabajo parental con esto, creo que ya vamos de gana. Ahora, la otra es que definitivamente va a ser diferente. Yo las primeras veces que sí me quedé con Brecky solo, no encontraba nada,
Ya ven, no son los únicos sus parejas, no es muy encontraba común. nada y yo decía, bueno, ¿qué? Es decir, le pongo un pantalón. Bueno, encontraba pantalones y de repente estaba yo abriendo y sacaba un pantalón gigante que era de otra Para edad, que ya estaba ahí guardado porque lo habíamos comprado, nos lo habían regalado, y yo decía, bueno, ¿qué más da? O sea, se lo pongo y listo. O sea, es decir, creo que hay una cuestión dentro de lo que es el rol del hombre. El hombre es más resolutivo, o sea, hablo en general. Resuelve problemas, no se fija en el color, en la combinación, claro, en el tamaño, simplemente pues que no pase frío, claro, que no esté tenga sucio. Frío, incluso yo llegué a envolver a mi hijo con camisas mías o con suéteres míos. Es decir, tengo al niño llorando por allá y tengo que ir a buscar la ropa. Eso es una pérdida de tiempo, ¿no? A lo mejor no lo preví como seguramente lo hace mamá, pero pues lo hacemos acá, ¿no? Entonces creo que es un tema de resolver. O sea, de entrada no va a ser igual que mamá, pero también aquí hay una pregunta. O sea, es decir, ¿quién dijo que lo que hace mamá es lo correcto? O sea, es decir, es una cuestión de ambos y es una cuestión de decidir ambos. O sea, yo lo haré de una manera, tú lo harás de otra manera. ¿En beneficio de qué? En beneficio de que el niño esté bien y que esté bien para ambos. O sea, es decir, el ponernos a discutir quién está bien tiene que ver con nuestra propia historia. ¿Quién nos dijo que somos las mamás las que estamos bien, como estamos criando? Esa es una muy buena pregunta. Hola, Asdrúbal. ¿Qué tal? Y por acá había también otro comentario. Saludos, Ana y Rodrigo. Qué padre que estén compartiendo con nosotros este momento con un tema tan importante e interesante. Abrazo con cariño. Gracias, nena. Y dice también en el juego de Es Mía, Luis Ernesto le contestó a su papá, es mía, yo la conozco desde la panza. Claro. Tal cual. O sea, creo que si lo dejamos en el nivel del juego está padre. Pero hay quien sí se la toma muy en serio y es difícil. También creo que ahí yo invito a las mamás a que se relajen un poco y también hay posibilidad de recuperar pronto lo que es intimidad, lo que es espacios para hablar, creo que... Sí, de reconectar con la pareja. De reconectar con la pareja, incluso el niño estando pequeño, ¿no? Así es. O sea, es decir, claro que llega a ocupar un gran espacio, por supuesto, pero siempre hay puntos de contacto que creo que no se pueden perder, ¿no? Sí, es muy importante eso, el recuperar esos espacios, puesto que los hijos van creciendo, ¿no? Y los hijos eventualmente tomarán su camino, ¿no? No se quedan para siempre. Todavía están con nosotros, quizás todos los que por aquí nos ven seguramente están aquí porque tienen hijos a su cargo y en su cuidado. Mira, me encanta el comentario que pone ahí Marilena, que dice, resuelven y te dicen, bueno, lo cambié, ¿no? Fíjate que nos pasó en una ocasión, resolver el problema. Nos pasó en una ocasión que fuimos, Aris y yo, a hacer un taller de los muchos en los que participamos, y la chica que nos ayuda, eventualmente cuando los dos trabajábamos, en fin, que es Sandra, pues también iba al taller, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién nos llevamos? Pues nos llevamos a su esposo, que además se lleva muy bien con nuestro hijo, y hubo un momento en donde, pues sí, nos metíamos al taller, periodos cortitos, estábamos pendientes y veré que andaba jugando con Ezequiel por todos lados, ¿no? Es un lugar muy abierto, el campo, en fin, ¿no? Muy seguro y todo bien, ¿no? O sea, con la confianza de decir, aquí estamos, pero se lo dejamos a un hombre también, ¿no? Uh-huh. Y hubo una que llegamos y lo revisamos a la hora de cambiarlo y el pañal estaba puesto al revés. Pero igual funcionó. O sea, es decir, al final, no quiero ventilar a Ezequiel, pero al final funcionó. Y como bien dices... Con suerte no va a haber esta transmisión. Claro, o sea, al final los hombres buscamos resolver. O sea, el niño no se va a morir de hambre, probablemente no coma lo que está acostumbrado, pero si se lo come ya estamos del otro lado. Así es. Si no se lo come, bueno, buscaremos otra opción, pero de entrada no lo vamos a dejar ahí sufriendo por hambre, porque también hay una responsabilidad como papás, ¿no? Exacto. No va a pasar frío, probablemente... se la pasan de maravilla. Todo da. ¿No? Puedes contar la anécdota de mi esposo, te doy permiso, del Oxxo. Bueno, a mí me da mucha risa una historia que en algún momento Julio, el esposo de Ana, mandó un video a la familia en donde va por la casa paseando y preguntándole a sus dos hijos, a Mateo y a Lucía, y les dice... Yo no estaba. Ana no estaba y Julio les decía, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? Y volteaban los dos niños fascinados, así con la sonrisa de oreja a oreja, al Oxxo. ¿Y qué vamos a comer? Un vikingo.
y tú un huevito Kinder. Y entonces era así como, yo decía, cuando Ana vea esto se va a morir, ¿no? Pero a mí me pareció fantástico porque al final, ¿qué está resolviendo? Comida, diversión al final de cuentas, y también creo que es una posibilidad fantástica de estar juntos, que es una energía muy distinta de estar con mamá. Así es, porque la conexión que se hace con papá, los hijos con papá, es muy distinta a la que se hace con mamá. Repito, creo que lo dije en la transmisión pasada con Aris. Saludos a Julio, que nos está viendo. También, ahí está el hacedor de esto. Los niños pequeños, sobre todo, no necesitan ser entrenados para seguir a su mamá. Lo hacen por instinto de supervivencia. Mamá se mueve y el niñito va caminando, ¿no? Y lo puedo ver ahora que han estado aquí en casa. Aris camina hacia un lado y va a ver y la mamá se le desaparece un momento y hasta se enoja así como de, o sea, ¿por qué mi mamá se me desaparece? ¿Por qué? ¿A dónde se me fue? ¿No? Y va y la busca por todos lados. Pero cuando van creciendo, también los hijos necesitan no solamente conectar con mamá, sino también con papá. Eso no quiere decir que hasta que tengan 8 años, entonces papá entre en acción. No, obvio, porque si no, pues serías como un desconocido, ¿no? Pero, ¿de qué manera los papás conectan con sus hijos? ¿Cómo ha sido para ti esa conexión? O sea, ¿en qué ha sido fácil? ¿En qué ha sido difícil? ¿Cómo es? Y también desde tu experiencia profesional, ¿cómo es esta dinámica o sea, cuál es como ese rol, ese papel que maneja el papá? Yo, como experiencia, por ejemplo, a mí es difícil y un poco frustrante cuando de repente nuestro hijo recuerda, o sea, estamos juntos y recuerda a mamá. O sea, como que de repente se acuerda que tiene mamá y es como, mamá. Y yo, a ver, aquí estoy. A veces me funciona y a veces sí es así como, no me dale, importa mira, que tú estés. tu mamá está por allá, ve y ya. ¿No? O sea, es decir, también es en esa parte como de resolución, ¿no? Es decir, bueno, si tienes un problema, ve y resuélvelo, ¿no? Aunque esté chiquito. Claro, todo depende de dónde estemos, del ambiente, en fin, ¿no? Indistintamente, aunque estemos él y yo solos, siempre pide mamá. Una, por la edad, creo. Exacto. O sea, es decir, al final de Exacto, cuentas, el vínculo sí es sumamente fuerte, su instinto de supervivencia. Y digamos, en ese aspecto creo que no tengo mucho que hacer para competir, o sea, con mamá. Y lo pongo así, como competir no es una competencia, creo que es una cuestión de espacios. Y por otro lado, para mí ha sido muy satisfactorio el poder compartir también con mi hijo en espacios, porque es distinta la dinámica, tanto de juego como de alimentación, como de baño, como de muchas cosas. Los papás que andan por ahí también pueden compartir cómo ha sido para ustedes el compartir con sus hijos, cómo ven, o sea, desde su mirada de hombre también, cómo es el vincularse con sus hijos, cómo lo logran, a través de qué, ¿sí? Porque que hay un comentario de Azrubal que dice... siempre apoyar a tu pareja cuando ponga límites a los chavos. Ya después solo en pareja platicarlo para llegar a algún acuerdo. Eso claro, eso es genial. Al final, y ahorita que lo vi ahí la palabra y me llamó, ¿no? De este tema del rol de papá, un rol bien importante del papá en la familia son los límites. El hombre pone los límites. O sea, es decir, claro, apoyo a mi pareja a poner los límites, porque al final yo creo que no es tanto un apoyo, es como un refuerzo del límite que en algún momento mamá dijo hasta aquí y papá puede decir, yo apoyo esto. Podemos estar en desacuerdo y comparto eso que mencionas, Orwell, de decir, bueno, pero pongámonos de acuerdo. O antes o después en o lo que antes no o después funcionó, en el como... cuarto de guerra, en donde sí podemos... pero no durante la batalla. Claro, no durante la batalla, o sea, es decir, vamos a planearlo, vamos a prepararlo y además también nunca estamos preparados. Cada día irán saliendo nuevos retos y tendremos que ir hablando como pareja, ¿no? Y al principio tú decías, no nos preparan para ser padres antes, pero sí es posible irse preparando en el camino, ¿sí? O sea, una vez que uno tiene hijos,
Entonces ahora sí ahí surge la necesidad, como cuando acabaste tu carrera y empezaste a estudiar y dices, pues como que me hace falta aprenderle un poco más a esto, y qué tal que estudió una certificación, un diplomado, una maestría o algo así, y entonces es un valor agregado a lo que yo ya había aprendido, ¿no? Entonces el poderlo hacer después, por supuesto que es posible, no es nada más como, pues así como a mí me educaron, van, o como a mí me educaron, no lo quiero hacer y entonces lo hago totalmente diferente, o aquello que yo no tuve quiero que lo tengan, pero sin realmente una base. Yo muchas veces menciono, hay tantas formas de criar como niños en el mundo. No hay un método como tal, existen muchos, por supuesto, muchas tendencias, muchas pedagogías, muchas formaciones. Sin embargo, o sea, se trata como de informarse, se trata de ir tomando lo que a cada familia le conviene para la crianza, al ir haciéndonos padres cada vez más presentes y más conscientes de lo que estamos haciendo, de qué es lo que implica realmente el ser papás. Y no nada más en la formación y en la disciplina, sino en mi papel. ¿Cuál es mi papel como mamá y cuál es mi papel como papá? Entonces, porque a veces es este comentario que también muchas veces las mujeres hacen, es que es como un hijo más, es una carga, es que no ayuda, es que así como que se pone como en esa actitud y ¿cuál es realmente ese rol? ¿O por qué papá de pronto actúa de esa manera? ¿O qué podría, qué tipo de trabajo o qué tipo de mensaje se le puede dar a familias que pasan por situaciones? Mencionaste algo que es bien interesante y creo que ya lo habíamos por ahí platicado. Es decir, mamá viene de una familia y papá viene de otra familia. Al final, ambos traemos nuestra historia, y venimos de aprendizajes. O sea, es decir, aprendimos es decir, ¿cómo aprendí a ser papá? Mejor a través de ejemplos que me puso mi propio papá. ¿Cómo aprendí a ser mamá? A través de ejemplos que me puso mi mamá. Así es. Entonces es como si metiéramos dos grandes historias en una licuadora y sale una nueva. Ni una es la mejor ni la otra es la peor. O sea, es decir, simplemente no hay ni buenas ni malas. Sobrevivimos y aquí estamos, tanto mamá como papá, y los papás hicieron o no hicieron y aquí estamos. Y eso ya de entrada es una ganancia. El hecho de poder entender nuestro propio rol al final va a depender, de mirar qué se hacía en nuestra propia familia, qué sí quiero continuar ahí, qué no quiero continuar y qué puedo hacer diferente, sabiendo que el otro tiene también las mismas. Y a partir de ahí tendremos que diseñar un nuevo proceso para criar a la familia. Ni una es la mejor ni la otra es la mejor. Y muy probablemente algo que de repente ahí nos cuesta es entender que el otro también tuvo un sistema de educación en casa distinto al nuestro. Es decir, vamos a hablar de alguien súper abierto y alguien más controlador. Aquí creo que desde la mirada sistémica lo que podemos decir es ¿para qué me sirve estar con esta otra persona como pareja y qué le voy a dejar a este niño? Es decir, ¿qué híbrido puedo sacar de mi propio aprendizaje más el aprendizaje de mi pareja para poder empezar a educar a mi hijo de una manera diferente? Ahora, creo que de ahí mismo también viene el tema del rol, el qué tanto me puedo involucrar. Al final viene de una cuestión de aprendizaje y nuestra generación, el día de hoy, o sea, los que hoy somos padres de niños, no tan jóvenes, es decir, que estamos entre los 30, 40 más o menos, o sea, la generación de nuestros padres sí fue la primera generación de empezarse a involucrar un poquito. Hoy nuestra generación está todavía en el proceso de involucramiento y los que vienen yo espero que ya se involucren un poco más. También es un tema generacional. Exacto. O sea, es decir, si nos vamos 3 generaciones atrás o 2 generaciones atrás, o sea, es decir, hablemos de abuelos de nosotros, los abuelos no se involucraban en lo absoluto. Algunos, claro, hay casos y hay excepciones como en todo, pero el estándar... Sí, sobre todo en el atender al niño. En el atender al hijo, claro, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento era el hombre el que salía, trabajaba, proveía y la mujer se quedaba en casa. Hoy esos roles han cambiado, por lo menos en la parte práctica. En la parte operativa, por así decirlo, hoy la mujer
trabaja, mi esposa trabaja, muchísimas mujeres trabajan y ambos compartimos el sostén de una casa. Sin embargo, a nivel de roles, también es el cómo podernos poner de acuerdo como papá y como mamá, que es en qué va a ser cada quien, qué y cuándo, y también irnos brindando los espacios. Por ahí hay quien, es decir, hay quien luego se queja, como bien dices, ¿no? De esta falta de involucramiento. Es decir, ¿qué tanto estoy permitiendo el involucramiento de la otra persona? Y no hablo ni de hombres ni mujeres, entre ambos. O sea, es decir, ¿qué tanto yo permito que se involucre mi pareja en una cosa? Y ¿qué tanto permito también o me permito involucrarme? Muchas veces también como hombres, creo que eso podría decir que es un común denominador, es como un poquito el temor de decir, uy, y si no sale, porque al final, volviendo a la primera pregunta que hacías, ¿no? ¿Cómo es el ser papá? Es aterrador. ¿Por qué? Porque hay una carga por ahí de decir, y si no puedo, o sea, y si no puedo con este paquete, si no puedo darle el sustento, la comida, la casa, y entonces hay una tensión, y esto no solo me pasó a mí, sino que también he tenido oportunidad de conversarlo con algunos hombres, y es un tema de decir, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿en qué me metí? ¿No? Entonces ahí hay una cuestión de realmente, saber que no es nada más con amor incondicional con lo que se hace, o sea, sino es realmente cambia la dinámica, porque cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta desvelo, cuestan un montón, ¿no? Tienen muchas satisfacciones, pero si nos vamos a la parte así fría, cuesta dinero. Y ganar dinero también tiene su tema. Entonces de repente tengo que, no sé si trabajar más, pero tengo que trabajar diferente. Por otro lado también es una cuestión de tengo que trabajar, pero también quiero estar con. Y entonces es esa cuestión que creo que hoy, en esta época en la que estamos, tanto hombres como mujeres padecemos. Tengo que o quiero trabajar, me quiero seguir desarrollando profesionalmente, pero también quiero estar con mis hijos. Entonces creo que ese es un reto que al final como pareja es como lo podemos resolver. O sea, como pareja, como padres, porque yo creo que aquí podríamos empezar a separar los tipos de pareja. O sea, es decir, soy papá y mamá, pero también soy esposa, pero también soy no sé, personas, ¿no? individuos, en fin, ¿no? O sea, y aquí hay un montón de clasificaciones que podríamos sacar. Claro. Pero entonces en ese punto creo que es una cuestión del involucramiento y también de permitirnos, y también el poder agarrar y decir, oye, no sé hacerlo, porque tanto como hombres como mujeres. Aceptarlo, claro, ambos son creo nuevos que en esto. somos nuevos y hay alguien por ahí, frase de mamá mexicana, que luego sale por ahí en los memes ¿y tú quién crees que eres, chamaco? ¿No? ¿A poco tú me vas a decir cómo ser mamá? Pues sí. O sea, ¿a poco tú me vas a venir a decir cómo ser papá? Pues sí, al final es el niño el que nos va a ir enseñando cómo ser papá y cómo ser mamá, ¿no? Así es. Entonces es un tema, o sea, no hay una fórmula, como bien dices, hay tantas fórmulas como posibilidades. Es tener acuerdos, saber que todo el mundo va a opinar. También eso pesa mucho como papá, o sea, cuando hay opiniones, o sea, que vienen de los amigos, las suegras, la mamá, la propia mamá, el papá, todo el mundo tiene una opinión. Opinólogos. Los opinólogos, y de repente es así como que, híjole, y valdrá la pena mejor sentarnos tú y yo como pareja y decir, bueno, ¿y tú y yo qué queremos? ¿No? Así es. Ahora, también es un proceso de aprendizaje. Yo creo que la mamá tiene un rol, fundamental, y tiene un vínculo distinto. Así es distinto. Y nos pasó esta semana, ¿no? Que veníamos justo hablando del tema y a la hora de bajarnos de la camioneta le digo a mi esposa, le digo, bueno, pásame al niño, y su respuesta fue, ¿y si puedes? Pues, bueno, ¿y cómo no voy a poder? ¿No? Es algo... O sea, es algo como muy natural que creo que tiene que ver con el instinto de protección de mamá. O sea, es decir, yo lo traigo aquí. Yo sí puedo, yo ya vi que ya puedo. Yo lo traigo aquí y bueno, ¿y tú qué onda, no? Entonces... A lo mejor no es el sí puedes por fuerza, es como sí puedes como hacerte cargo de toda la situación. Creo que es un sí puedes muy inconsciente que viene desde el vínculo
del niño, porque si bien el niño tiene un Es el vínculo soltar. con mamá, pues mamá también tiene un vínculo con el niño. Y por ahí ponía el comentario, ¿no? De que me dijeron, pues sí, yo la conozco desde la panza. Claro, mamá conoce al bebé desde la panza, ¿no? O sea, es más que obvio que como papá estamos en una desventaja terrible. Y es que realmente no tiene por qué compararse ni ser competitivo, ¿no? Pero yo creo que papá tiene un papel sumamente importante, y es que así como les hablaba, ¿no? Digo, volviendo ahorita al tema de Brecky, que es el hijo de Rodrigo y de Aris, que está en su primer septenio, está por cumplir 2 años, entonces pues instintivamente va detrás de mamá, ¿no? O sea, el vínculo con mamá es así en este momento. Un cordoncito. Sin embargo, mis hijos han pasado el segundo septenio, que empieza a partir de los 7 años, empiezan el segundo septenio de vida. Entonces, ese desapego de mamá ya se inició, y no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que es algo paulatino, ¿no? De hecho, el desapego inicia desde el nacimiento. Salgo de tu vientre, ya nos desapegamos, ya me cortaron el cordón, pero sigo aquí, y después continúa con la lactancia, y después dejo de lactar, y entonces ahora te alimento de otra manera, y te contengo con un abrazo, pero ya no hay el contacto a través del pecho, y así poco a poco va haciendo el desapego. Y cuando llegamos al segundo septenio, entonces es ahí cuando el niño está listo para emprender su propio camino. Ojo, no quiero decir que ya sea independiente totalmente, pero los que tienen hijos en el segundo septenio, es decir, los siguientes 7 años de vida, de los 8 a los 14 años, ya estamos hablando de niños que son más autosuficientes y que sí necesitan de mamá, por supuesto, pero ya no andan detrás de ella porque si no, no sobreviven, ¿sí? Ya saben que mamá va y viene y yo me puedo quedar aquí bien a gusto jugando o lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando sucede este desprendimiento de mamá, es ahí en donde también surge la importancia de la presencia de papá. Totalmente, la presencia de papá es importante, lo decía hace un momento, sistémicamente es uno quien marca límites, o sea, es papá quien determina, es decir, hasta aquí. No quiere decir que mamá no pueda marcar los límites. Esto no es una competencia entre el hombre y la mujer de quién puede más. O sea, es una cuestión de la misma energía que se tiene, es de dónde a dónde. Sobre todo en la adolescencia empieza el hijo. Yo recuerdo en algún momento cuando fui adolescente, el hijo reta. O sea, y reta ¿por qué? Porque quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y quien dice hasta aquí, al final de cuentas es papá. Si nos metemos en esa historia, bueno, resolvemos incluso crisis de todos los países latinoamericanos de el por qué las situaciones que tenemos, y simplemente por ponerlo, papá muchas veces en muchas regiones ha migrado. Entonces la falta de presencia de papá invita a falta de límites. Entonces el hecho de entrada esa es una cuestión, el tema de los límites. 2, papá es quien avienta a la vida, o sea, es decir, quien avienta al riesgo. Por riesgo no quiero decir que son cosas que... Sí, de que te avienta a la ventana. Aventarlo al vacío, ¿no? De pie. Ponías tú un ejemplo en la participación anterior, que era el tema de andar en bicicleta, ¿no? O sea, papá es quien agarra y dice, sí, está... vamos a hacerlo, pero también hay una mirada que es muy común ver en los pequeños, es cuando van con papá, voltean hacia atrás para ver si mamá está de acuerdo. Y esto es real. O sea, esto no es un invento. O sea, el niño siempre va a estar buscando, sobre todo en los primeros años de vida, va a estar buscando la aprobación de mamá, porque es un poquito así como de, oye, sí está bien que me vaya con aquel, aunque es papá y ha estado presente, etcétera, sí está bien. Y entonces ahí mamá es quien tiene que dar, es decir, como la aprobación de decir sí. ¿Qué pasa con el ejemplo que decíamos hace rato, ¿no? De me dejan una lista de instrucciones? O sea, al final, si hay un reclamo a papá, y más si es frente al niño, pues el niño lo va a percibir como va a decir, pues mi papá algo no está haciendo bien, porque esa señora que está allá, que es con la que estoy yo pegado y es mi diosa, algo le está diciendo a este que no hizo bien, ¿no? Entonces es un poco como el saber, el niño está bien, si no está dormido, a lo mejor es porque la estábamos pasando tan bien,
Ajá, que no hubo necesidad de que no ponerlo hubo a dormir. necesidad, sobre todo cuando hay una situación o hay una cuestión en donde los tiempos de papá no dan para compartir tanto tiempo, ¿no? O sea, entonces a veces esos tiempos se hacen muy valiosos, ¿no? Pero por otro lado es esta cuestión de empezar a ir hacia la vida y decir qué sí puedo hacer, qué sí puedo emprender, ¿no? Es decir, qué sí puedo empezar yo, uno, con la fuerza de papá y digamos, con la bendición de mamá. O sea, mamá me y dice... eso es para siempre. Eso es para siempre. Ajá, Se obtiene en la infancia y es algo que nos marca para siempre. Para y siempre. Se ve reflejado en adultos, en empresarios, en emprendedores, en quién sí se atreve, quién sí se atrevió, quién no se atrevió. Y si miramos las historias, o sea, por eso es bien importante conocer nuestra propia historia para saber de dónde venimos y qué cambios podemos hacer. Ajá, y sobre todo también el poder obtener ciertos permisos, o sea, para poder hacerlo. Desde la mirada del niño siempre vamos a buscar permiso de papá y de mamá. De los ¿Por qué? grandes. Porque buscamos agradar. Y yo me he topado con casos en donde como adultos ponemos nuestra propia mirada de niño y estamos buscando la aprobación para pertenecer al final de cuentas. El qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, Claro. Híjole, si ahora yo me voy a dedicar a esto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Etcétera. Todo eso tiene mucho que ver con ese permiso que da primero mamá y da papá también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esas expectativas que como papás también ponemos ante los hijos y que desde nuestro corazón de papá siempre decimos... Pues es que mi hijo no tiene que hacer nada para quererlo, para que aceptarlo, para que forme parte de mí, de la familia. Pero realmente ya se lo has dicho a tu hijo, o sea, tu hijo realmente lo sabe y lo vive así, de esa manera. Entonces es muy importante que seas congruente con eso que sientes y eso que le transmites, ¿no? Y ese impulso, yo creo que ya para ir cerrando, ese impulso también de alguna manera se ve reflejado cuando papá no está presente, pero esa importancia de que mamá no ponga en contra a papá de los hijos, ¿no? Sí, de hecho, justo cuando hablaba estaba pensando en esta frase que tiende a ser común, tanto de papá como de mamá, el de no hagas esto porque papá se va a enojar, ¿no? O no hagas esto porque mamá se va a enojar. Entonces, de entrada ahí nos como la maestra se va a enojar, ¿no? Claro, entonces ponerte el nivel. Pero lo difícil más que de la maestra es que si yo, es decir, si a mi hijo mamá le dice es que papá se va a molestar por algo, yo quedo como el malo. Ajá. Y si es al revés, ella queda como la mala. O sea, al final no hay buenos ni malos. Somos papás, somos mamá, y lo que tenemos que hacer es pues tratar de caminar lo más juntos posibles en esa línea de la crianza, y no ponernos en esta figura, digamos, de los límites, ¿no? O sea, es decir, de quién, perdón, más que de los límites, de quién es quién, porque no hay un bueno ni hay un malo. Muchas veces la figura tanto de mamá como de papá, más comúnmente digamos, la figura de papá tiende a quedar como el malo. Ajá. Yo diría que sería el pero o las mamás son las que sentimos que somos siempre las malas. Pero también hay el caso que se da a eso voy. O sea, queda como el malo, pero al final de cuentas, al tema de... Al revés es como papá es, bueno, sobre todo si es un papá que trabaja todo el día y está fuera, cuando llega dice, uy, tener que ser el malo, no. Entonces bajo la guardia y consiento todo. Como no estuve todo el día, entonces, como no estuve todo el día, ¿cómo voy a llegar a ser yo? Entonces de entrada ahí entramos en un choque tremendo que se va a ver reflejado al final con la pareja, ¿no? O sea, con mamá. Entonces, en esa parte creo que lo importante es hablarlos, es ponerse de acuerdo, es hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí se puede, qué no se puede, cuándo sí se puede, cuándo no se puede, y sobre todo, que además es sobre la marcha. Así es. Yo quiero hacer un comentario que a mí me parece importante. Realmente, sobre todo como mamá, que cuando papá no está presente dentro de la familia, es decir, viviendo en la misma casa, o por alguna razón papá no se quedó desde el principio, finalmente hubo un papá.
O sea, realmente el decir, es que mis hijos no tienen papá. Realmente estaríamos haciéndoles un bien a nuestros hijos diciendo, es que mi papel es de papá y mamá al mismo tiempo, ya sea el papá o ya sea la mamá, ¿no? Porque puede ser de ambos. También hay papás, hay varones que se quedan con los hijos y se hacen cargo de todo. Yo creo que ni mamá nunca va a poder cubrir esa parte de ser papá, o sea, no puede ser ambos al mismo tiempo, tienes que dejar de ser uno, ¿no? Entonces, si aprendemos a tomar el rol que nos corresponde y darle ese lugar a papá, aunque no esté físicamente, ¿sí? Aunque nunca haya estado, ¿sí? Pero hubo un papá. Porque ¿sí? eventualmente, sobre todo ya trabajando con adultos, viene la pregunta, ¿no? ¿Y de dónde vengo? ¿No? O sea, incluso desde niño, ¿no? Pues desde dónde vengo. Es decir, a mí toda la vida me dijeron que no tenía papá, bueno, ¿y de dónde salí? ¿De dónde vienes? ¿No? Entonces ahí hay una cuestión en donde sí, la presencia de ambos es importante, estén o no estén. Y también cuando hablas de el papá no se quedó, no siempre es el caso de que no quiso quedarse y a lo mejor el papá murió. O sea, exacto. Es decir, también hay situaciones en donde no está, pero entonces hay una presencia porque al final yo como hijo vengo de dos. Y desde ahí hay un montón de historias hacia atrás. Entonces sí me parece que es importante lo que mencionas, porque pues de entrada la presencia del hombre en la pareja y la presencia del hombre en la crianza de los pequeños es importante, y también en el organigrama familiar. Y en la vida del hijo adolescente, la presencia de papá es sumamente importante. Y volvemos a esto, si no hay un papá presente físicamente, alguna figura masculina seguramente tendrá cercana y sería bueno procurarla. El abuelo, el tío, el padrino, alguien que sea confiable, ¿sí? Pero de entrada que sepa que sí tiene un papá, sí, que viene de un papá, que sienta como esa fuerza de papá. Y si no es así, si ustedes están sintiendo que de pronto ese orden dentro de su familia, o hay algunas cosas que por ahí van sintiendo que igual podrían tener orden, pues por supuesto que siempre pueden contactarlos, ¿no? Creo que es importante el decir que el buscar una asesoría, una ayuda siempre es importante. Nosotros mismos lo hemos hecho, tú lo has hecho. Al final vale la pena. Todos tenemos a nuestros mentores. Todos tenemos mentores, todos tenemos coaches, psicólogos, en fin, el camino que se elija siempre es mejor tenerlo acompañado. Dos, creo que hay una cuestión que es la parte de la dinámica del hombre el día de hoy está cambiando. Yo sí tengo que decir, la mujer desde hace muchos años ha ido abriéndose camino en una sociedad mucho más de hombres, y esto creo que como hombre de repente ha repercutido a decir, caray, y entonces si la mujer está tomando su lugar, ¿será que yo como hombre a lo mejor ni siquiera la tenía clara? O sea, no tenía claro cuál era mi lugar, porque pues era todo mío, era todo acá, la mujer por ahí andaba, pero o sea, ¿será que en este reacomodo del tema de los roles, creo que hay muchísima información que pudiéramos echarnos aquí un montón de Bueno, tenemos algunos comentarios ya para ir cerrando. Dice María Elena, hoy los hijos te van marcando la pauta y el camino a seguir. No podemos seguir el método de crianza de papá o de mamá. El mundo está cambiando y tenemos que aprender con ellos y tratar de guiarlos lo mejor posible sin perder de vista valores y principios. Así es. Totalmente. Y para nuestros papás fue igualmente difícil, porque también el mundo había cambiado para ellos y nosotros veníamos súper revolucionados para ellos. Entonces es lo mismo que estamos nosotros viendo ahora. Saludos, Dinora. Katia, qué complicado eso de tener que cumplir expectativas, es súper dañino. Yo trato de decirle a María Paula que nunca tiene que hacer las cosas, decidir por darnos gusto, solo tiene que pensar muy bien cuando su vida esté en peligro. Eso es fantástico, lo que dices, Katia. Ahí hay una cuestión. Como hijos siempre vamos a tratar de encajar y de pertenecer. Ese es un principio total. O sea, los hijos siempre vamos a querer pertenecer a la familia, por más
que hay casos que dicen, ya no eres mi mamá, ya no eres mi hijo, y de niño suena un poquito a la broma, pero hay casos en familias en donde dice, para mí estás muerto, ¿no? Uy, eso no se quita, o sea, siempre vamos a pertenecer, y yo siempre lo menciono de esta manera: para pertenecer en la familia no hay que hacer méritos, para pertenecer en las empresas, que eso es distinto, aunque es un sistema también, ahí sí hay que hacer méritos, ¿vale? Scarlett, por favor, dejen el video disponible para verlo después. Lo comencé muy tarde, así podré mostrarlo a mi esposo. Gracias. Claro que sí, Scarlett. Siempre quedan aquí los videos grabados para que los puedan ver más tarde. Pueden etiquetar también a alguien que le pueda interesar verlo. Etiqueten a sus amigos. Por ahí está el botoncito de compartir. Compártanlo. Pongan también en el botoncito de seguir para que les aparezca siempre en sus notificaciones cuando estamos en vivo. Y bueno, pues estos espacios se van a seguir abriendo para ustedes. Eventualmente vamos a seguir teniendo pues otras entrevistas y de pronto pues más información y algunos talleres también que podemos ofrecerles. Entonces estén pendientes de todo esto. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Si Rodrigo y Aris están en México, en Morelia. Si nos quieren contactar, encantados, nos pueden buscar ahí en Facebook. Yo estoy como Rodrigo Esquivel. Aris ahí está etiquetado, y ahorita les etiquetamos también a Aristani y también a El Miospa, que es en donde ellos tienen sus espacios, y mandarles un mensajito, y también si quieren también ponerse en contacto con Familias en Conexión conmigo, con todo gusto. Y bueno, pues ya saben, nos encanta mucho compartir, trabajar con gente. Es súper bonito poder compartir con gente en persona, como lo hemos estado haciendo así en las últimas semanas por aquí en Dubái, pero también pues bendita tecnología que también nos mantiene cerca de tanta gente y que podamos seguir compartiendo. Así que bueno, pues muchas gracias a todos, compartan y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, bye.